Um, Ahora sí. Súper. ¿Estamos? Comenzamos un capítulo más de conversaciones o diálogos TTU. En algún momento habíamos pensado en ponerle las noches blancas como en recordatorio a Fedor Dostoyevsky y el clima que estamos viviendo hoy en día, casi invierno en esta ciudad, que suele ser bastante deprimente, sobre todo hoy en día con el contexto COVID, que pucha, igual nos tiene así un poquito depresivos porque, claro, es una incertidumbre, pero como siempre hemos dicho, hay que aprender a surfear las incertidumbres y ponerle ánimo nomás. Eh, Estoy escuchando el retorno de Andrés. Bueno, eso, saludarles, saber cómo están y recordarle que estos diálogos TTU, más que nada, lo que intentan hacer es conversar con personas, agentes locales, productores, artistas que trabajen con arte y tecnología en la ciudad, como sacar y hacer, como vislumbrar a estas personas que están trabajando. Hay algunas que llevan más tiempo y otras que son más nuevitas, por así decirlo, pero según lo que hemos investigado, igual hay un número importante de personas haciendo cosas que tienen estos cruces que son transdisciplina, un poco, o que están en esta área gris que decimos nosotros que la gente puede llegar a confundirse y no entender que es poco la experimentación más que nada. Hoy día vamos a estar hablando con unas chiquillas, bueno, un colectivo, una colectiva de personas, son 3 personas, que se llama Plataforma Mínima, que ya llevan como 4 años trabajando, 3 más o menos. Eso les vamos a preguntar a Lorna Rivero, que es parte del colectivo, con Carla León y Rodrigo. Ay, se me olvidó el apellido de Rodrigo, pero se lo voy a preguntar a Lorna. La Lorna está por ahí como para presentar y conversar más o menos qué hace Plataforma Mínima, que es una colectiva de arte transdisciplinaria cuyo enfoque de investigación es el cuerpo. Lorna por ahí me dicen, ok, todavía sigo rellenando. Puta, ya, esto es como hacer hip hop, ya se me acabaron las ideas. Vallejos, aquí, bacán, bacán, eso me gusta de la Carla, te apuesto que ahí me dijo, Rodrigo Vallejos. ¿Cómo Eh, están? sí, Lorna, por favor, que no puedo más improvisar. Si estás, conéctate. Hola, Lorna. ¿Cómo estáis? Bien, qué bueno, ya está medio aburrida de estar hip hopeando falsamente. Eh, Lorna, como ya dije, es parte del colectivo que se compone originariamente de 3 personas. Lorna, la Carly León, la Carly y Rodrigo Vallejos. Lornita, ¿nos podrías ir contando más o menos? Porque yo dije que el colectivo ya era como 4 años de antigüedad, pero tú nos podrías situar en el tiempo más o menos cuándo empezaron a trabajar. Sí, efectivamente. Hola a todos. Igual esto me pone nervioso un poco porque hablar de este formato, bueno, no es tan nuevo. Ya tenemos las tecnologías hace bastante tiempo, pero en estos contextos como que no nos hemos visto con Dora, entonces como que, ¡ay, qué ganas de abrazar! Comentarles que Plataforma Mínima lleva 3 años de funcionamiento con diversos proyectos asociados al arte, investigación, exploración, que tiene como base fundamental el cuerpo. Sí, ese es como, digamos, en forma general. Pero llevamos, digamos, 3 años trabajando desde que se creó Plataforma. Con Carla llevamos un poco más de tiempo, haciendo trabajos en pequeño formato y también harta exploración entre medio. Entonces, como que este proyecto finalmente se concreta hace 3 años. Lorna, igual para que la gente vaya entendiendo, porque el contexto de ustedes, de su investigación que es tan disciplinar, es que no solamente se centra como en la danza, como el formato contemporáneo que se conoce actualmente, sino que también tienen como videodanza, instalación de danza y otros cruces que son súper importantes, y es cuando creo que entra Rodrigo Vallejo, que es como con el tema editorial, porque tiene harto ahí que ver, por ejemplo, con la acción cartel que hicieron alguna vez, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que Plataforma Mínima, claro, como dice su nombre, tiene una amplia gama de actividad artística, por así decirlo. Entonces, como que converge y surfea por varias áreas.
y eso es una cosa súper interesante. Sí, sí, comentarte que Rodrigo Vallejo, quien es el diseñador, eh, ha hecho varias propuestas, bueno, tiene que ver con todo el trabajo de diseño, por ejemplo, del diseño de los carteles tipográficos que llevamos a cabo un tiempo. Él es el ejecutor de esa maravilla, como que nosotros con la Carla estamos enamorados de su trabajo y siempre nos sorprende con sus propuestas. Bueno, que tiene que ver con nosotros proponerle una manera de investigar desde lo gráfico, y, o sea, y él lo plasma a través de la gráfica. Hace poquito estuvimos haciendo, bueno, para el estallido social hicimos un laboratorio junto a Angel y Maxi, que son estudiantes de la carrera audiovisual de la Universidad Católica, y con ellos estuvimos efectivamente en este laboratorio también investigando en carteles tipográficos. Y es bastante interesante igual ese formato. Y bueno, para como que nos vayamos ordenando como a través de una cronología temporal, interesante siempre saber cuál es la pulsión de arriesgarse a ir a, digamos, a todos estos formatos que son varios y claro, son bastante experimentales, que tienen también un poco que ver con lo que es el ruido, el arte sonoro, la experimentación corporal y en video, el tema editorial, bueno, y todo lo que hacen que es bastante. ¿Cuál es la pulsión que tienen como para comenzar a trabajar, a investigar? Hay varias pulsiones, la verdad. Son Dale, todas múltiples, las... son muchas. Bueno, ahora último la pulsión ha sido la colaboración y el trabajo colaborativo con otros artistas. Bueno, igual siempre ha sido eso un poco. Desde la muy colaboración y como de las ganas de hacer mini proyectos o proyectos artísticos que tengan que ver con el cruce del lenguaje. Por ejemplo, ahora estamos trabajando y estuvimos trabajando, por ejemplo, con el Charles que hizo una sonoridad de 1 minuto y pudimos explorar corporalmente ese trabajo que él había hecho en su oportunidad específicamente para generar un proyecto creativo. Entonces la pulsión es como llega de todos lados, o sea, nosotros estamos constantemente investigando, explorando, pero también viene de una pulsión externa, como que hay artistas que quieren también poder hacer trabajos en conjunto. Y eso igual es lo interesante, que no solamente las propuestas salen como de nosotras, sino que es como un conjunto de ideas. Entonces, Y claro, como, como en ese mismo sentido, ustedes empiezan hace 3 años. ¿Cómo se proponen hacer el trabajo? Claro, Carla siempre trabajando en este modelo como low-fi, que a mí me encanta, que con Paint y todo eso, con una propuesta estética. Carla de hace tiempo viene trabajando no solo como en diseño, sino que en esta propuesta, como digo, low-fi, Paint, ya venía como con un concepto estético más o menos, y tú que vienes de la danza, entonces igual es una fusión bastante interesante, porque digamos que lo importante o lo que nosotros destacamos de esto que generalmente la gente que trabaja en estas fusiones o en estos lados exploratorios no son personas que estudiaron artes directamente. En Concepción tampoco hay como una escuela de danza de ningún tipo, más que algunas formaciones que ya vienen dándose hace años. Entonces, digamos que igual hay un límite para la danza contemporánea, que por muy contemporánea que sea, también tiene su, digamos, su, su límite, por así decirlo. Y claro, ustedes se juntan y hacen algo que va un poco más allá de la performance, que también tienen, claro, ese lado estético que he dicho que es súper importante, más o menos que nos relates esa parte. sí, contarte un poco que, bueno, mi inicio, por ejemplo, es a través de la danza más bien moderna en la escuela Calaucán en su tiempo, que no existe desde el 2019. Y de profesión trabajadora social, la Carla es periodista, pero ambas como teníamos siempre, yo por lo menos, la inquietud de poder ligarme al arte desde alguna forma y encontré en la danza esa cabida. Pero luego
entre comillas, esa formación que fue en esta escuela, y que si bien no es una formación universitaria y eso, siento que el valor de todo esto ha sido como perseverar y ser como un poco busquillas también, tomar formación y finalmente la experiencia hace también lo suyo. Y en ese sentido hay harta experiencia. Entonces, cuando encontramos que esta fusión entre el cuerpo, los nuevos medios, la sonoridad, no sé, los elementos estéticos, la arquitectura, incluso la ciudad, eh, eh, eran súper ricos para generar procesos creativos. Y de a poco fuimos generando procesos creativos y fusionando un poco estos lenguajes. Y bueno, la Carla desde la fotografía y todo el tema de, igual de todo el tiempo investigar, incluso con aplicaciones de teléfono, es como un poco igual ir buscando de a poco otras formas de hacer lo que obviamente se conoce como danza, como, no sé, artes visuales más puristas, como que nos interesó mucho la fusión de todo eso. Y así se genera plataforma mínima, que no se puede decir que es un colectivo de danza ni tampoco de solamente artes visuales, de sonoridad, sino que es una fusión un poco de todo. Por eso igual hablar de transdisciplina como que es lo más atingente. Sí, a nosotros nos encanta la transdisciplina, creemos que igual esta como levadura yo creo que de lo que estábamos conversando es un tema súper importante, el tema de los soportes. Y todo esto que, pucha, las tecnologías hoy en día nos dan la cabida de seguir experimentando con soportes. ¿En qué momento entra Rodrigo Vallejo con, por ejemplo, con el tema de Acción Cartel que alguna vez hicieron? ¿Y en qué momento también piensan en meterse como a lo editorial? Sí, fue como una inquietud bastante, yo creo que, no sé, como que empezamos a visualizar que había un poco la necesidad de poder, no solamente a través de la danza, sino que a través de otros soportes, como dices tú, como, no sé, visuales, de que se plasme a lo mejor en un libro, algo, un trabajo, o que ya en una acción cartel, en donde el Rodrigo Vallejo pueda depositar toda su creatividad en torno a la búsqueda y el concepto, por ejemplo, de cuerpo, de investigación, de creación y de proceso creativo que igual nos interesa bastante. Y sentimos que, claro, su participación es tan fundamental como la participación de la Carla, la mía y de los chicos que están ahora colaborándonos y que están siendo parte de plataforma como el Angel y el Maxi. Entonces, como que sentimos ahí que también hay un tesoro exploratorio bien rico. Y eso, nosotros hemos quedado súper contentas con el trabajo de Vallejo, porque es como muy lo que a nosotros nos gusta también, como, como él ha podido plasmar en los carteles tipográficos los cuestionamientos que nosotros nos hacemos en torno al cuerpo. Y, y en ese sentido, por ejemplo, ¿con qué tipo de cuestionamientos trabajan? Y si eso también es importante, como para que la gente vaya entendiendo también esto de la acción cartel que han hecho en varias ciudades, aquí y en otros lados. ¿Cuáles son los cuestionamientos, claro, que tienen que ver con estas pulsiones de trabajo con los cuales se trabajan? ¿Cuáles son las preguntas o cuestiones, por así decirlo? Sí, hoy me da risa, antes de responder, escribí como 6 hojas, así como de tintero. Dale, no. Como que estoy A tratando declamar. de buscar dónde anoté todo eso. Pero
¿Cómo llaman? Los cuestionamientos tienen que ver primero, lo más importante, el cuerpo, pero luego también, bueno, hoy en día está haciendo, bueno, con todo el tema de la pandemia, está haciendo los microespacios. Incluso antes de la pandemia ya estábamos reflexionando un poco de eso, de la creación en los microespacios o la creación desde los microespacios. Y ahora con esta avalancha de cosas que está sucediendo a nivel mundial, como que decimos, oh, es una tremenda oportunidad poder crear a través de mi espacio íntimo, que es mi habitación, mi cuarto, no sé, mi living. Incluso vamos prontamente a lanzar una convocatoria, o todavía no sabemos cuándo, pero estamos planeándolo y pensándolo de lanzar un segundo fotolibro en relación a los microespacios, como una nueva poética de los espacios corporales y eso. Lo estamos ahí pensando, pero esas son como digámoslo así, como la base del cuestionamiento hoy. Oye, Carla, o sea, Lorena, no se te ve la cámara, me dijeron, bueno, yo también estoy aquí mirando y claro, te fuiste a negro, bu, bu, bu. ¿Me fui a negro? Sí, bu, bu, A bu, ver, ¿qué bu. pasó? ¿La podemos llamar Ahí de está. nuevo? Ahí está. Te Es fuiste que a negro. apreté algo. Ya ahí sí. Sí, aquí Ahí sí. están los chiquillos un poco aquí saltando, haciéndome señas, diciéndome que te fuiste a negro. Ahí sí. Em, Oye, eso, Dora, disculpa. dime. ¿Cómo se hacen los filtros? Pero Es que está genial. mira, digamos que tú eres bastante más guapa que yo como para tener que usar filtro. Está genial. Eh, me da mucha risa. Hablemos del fotolibro y de la convocatoria que están pensando ahora, porque igual es súper interesante eso de los espacios íntimos, que en algún momento igual creo que más o menos hemos trabajado que, por ejemplo, podría ser como los espacios domésticos, eh, claro, las habitaciones, los living, y cómo estos lugares no son vistos como espacios de creación, pero no, al ser tan cotidianos, como que se les va perdiendo el valor y al ser habituales también se pierde la reflexión del mismo espacio. Bueno, y lejos de esa reflexión, que más o menos nos hables del primer fotolibro que hicieron, que igual tuvo una convocatoria bastante buena. Sí, de hecho el primer fotolibro se llamó Proyecciones Corporales, que finalmente fue como darle el broche final a la temática que habíamos trabajado durante casi los 2 primeros años. De hecho, seguimos trabajando con la proyección corporal. Por ejemplo, ahí está Kikin, que es una proyección del cuerpo a través de un cono. Y decidimos con los chicos hacer una convocatoria para fotógrafos profesionales y aficionados que pudieran o que tuvieran las ganas de poder compartir su trabajo en torno a esta temática. Y nos sorprendió bastante porque de hecho pensábamos, si llegan 20 fotos, hacemos el fotolibro con eso y nos quedamos felices de compartir el trabajo de los otros también, no solamente el nuestro. Y veíamos como la posibilidad de articularnos como y poder hacer como este canal entre el artista y luego la difusión y poder compartir ese trabajo con el mundo, así como con el mundo y con la gente que también está trabajando arduamente en lo mismo. Entonces, Proyecciones Corporales fue una sorpresa bastante grande porque nos llegaron trabajos desde Brasil, Rusia, Dinamarca, entonces como que esto se expandió de tal forma que nosotros no dimensionamos en su momento que podía ser. Y eso gracias a la tecnología también. Mencionar que igual esa convocatoria logramos visualizar de que el impacto que pueda tener nuestro trabajo no solamente va a ser como delimitado a nuestro territorio, la tecnología del Internet nos abre al mundo
la posibilidad de poder compartir lo que hacemos en diferentes partes del mundo. Entonces, imprimimos el libro, de hecho estuvimos en la Feria de Arte Impresionante, y luego con todo el estallido social ahí pasaron cosas, tuvieron que cerrar el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, y Me acuerdo. alcanzó a estar ahí. Y después iba a estar acá el fotolibro en la Pinacoteca, y que con el estallido social igual también no se pudo. Bueno, y Tenemos luego el copias, COVID. paso el dato que todavía tenemos copias del fotolibro, así que prontamente ahí queremos hacer como difusión y poder compartir aún más el trabajo de los chicos que están en él. Y una persona que quisiera tenerlo ahora se los pide por Por interno. que Sí, les manda un mail, o sea, les manda un mensaje por Facebook o por Instagram, ¿no es cierto? sí, sí. Súper. Sí, el fotolibro tiene 3 compilados. De hecho, el Rodrigo Vallejos, quien lo hizo, fue súper creativo porque quiso hacer, visualizamos que habían 3 temáticas fuertes. Entonces hizo 3 mini fotolibros que en definitiva unidos se visualizaba la proyecciones corporales. Entonces le dio también un plus de diseño al trabajo. Y en el contenido, obviamente, en la base que eran las fotografías de los artistas que enviaron sus trabajos. Súper. Aquí me están mostrando eso que vimos es en Chachapoyas, ¿no es cierto? Ah, sí, fue en Chachapoya, sí. Ah, bueno, mencionar así como para la gente que nos está viendo aquí, igual como TTU, para nosotros es súper bonito haber invitado a Juan Carlos Ayuxay, que es el director, productor y el que hace casi todo en el Festival de Chachapoyas en Perú, y que mucha gente, por esta vía del festival que hemos tenido y el encuentro, desde el 2015 hacia adelante ha ido gente de Concepción a Chachapoya a participar en el festival y gente de allá que ha venido hacia acá. O sea, en el fondo esto se vuelve como un corredor y uno va conociendo gente, que creo que es lo más importante de hacer como redes, ¿o no? Esto de la cooperación y mantener vivo eso. Bueno, en tiempos de COVID es difícil. Oye, Lorna, yo te quería preguntar algo. Obviamente estamos en una ciudad que se llama Concepción y una ciudad como esta, según mi visión, igual es un poco reacia a los formatos que son, bueno, dicen que no son ni chicha ni limonada o que en el fondo no tienen un formato definido convencional. Ustedes, en general, ¿cómo perciben a la ciudad con respecto a su trabajo? Qué buena pregunta. Oye, la verdad es que sí, hay gente que lo recepciona bastante bien y le llama la atención porque siente que es algo novedoso, una propuesta distinta. eh, y hemos recibido harta retroalimentación en ese sentido, como de decir, oye, esto es distinto. Y es bueno que aparezcan agrupaciones y, no sé, colectivos, que hagan cosas distintas y que estén creando y que estén perseverando en eso. Pero también hay gente también que de repente dice, oye, esto no es danza, por ejemplo, esto como que me parece muy extraño, y de pronto la gente más conservadora dice, oye, esto no, no, no. Pero tiene que ver, no sé, la verdad no sabría explicar eso, pero siento que en definitiva la recepción de la gente en Conce es, sí, como que se cuestiona bastante el que no sea algo purista, como que son muy tradicionales también, siento. O sea, No no los... así, no así, por ejemplo, cuando hemos salido hacia afuera, logramos identificar a pares, como que igual con ustedes nos hemos sentido también que podemos compartir, porque hablamos como más o menos un mismo lenguaje. Bueno, Pero, por claro. ejemplo, el cuestionamiento de si no es danza o no es danza, como que eso ocurre igual harto.
Bueno, lo importante es seguir trabajando, digamos que en el fondo, aunque nosotros también tenemos un poquito de la misma percepción que una ciudad un poquito conservadora, por así decirlo, en términos prácticos, sobre todo en las áreas que tienen que ver con las artes, como que cada arte está en su cajoncito y pocas veces hay como una flecha que las cruce a todas. Y ustedes también están participando en observatorio y eso es súper importante porque en algún momento igual nos gustaría conversar con las personas del observatorio y que nos cuenten más o menos en qué trabajan ahí. Sí, el Observatorio de Ecosistemas Escénicos Contemporáneos surgió el 2019, si no me equivoco. Creo que me estoy repitiendo en la voz. Es un centro cultural que se crea con el fin de poder compartir experiencias, metodologías de trabajo, y no solamente son bailarines, sino también artista audiovisual, artista visual, perdón. Hay un chico que estudió filosofía y eh, escribe sobre el arte escénico. Eh, entonces hay un chico que también trabaja harto desde la voz. Entonces ha sido súper provechoso y ha sido súper bueno compartir también experiencias. De hecho, antes de que sucediera lo de la pandemia, estuvimos compartiendo metodologías de trabajo, que es una del área que nos interesa bastante, porque cada agrupación o cada artista tiene una metodología que finalmente queda como bien atrás, tienda desde la obra, como que de repente no se expande un poco el proceso creativo, ni cómo se crea una obra, y quisimos entrar en estos procesos y que cada uno compartiera eso. Y también mirando el ecosistema y de cómo está ahora fluyendo, es como, sí, estamos como siempre conectados, como preguntándonos eso. Claro, y a mí me parece muy interesante también que en estas prácticas, digamos, que son otra vez en el área gris de las cosas que son transdisciplinarias, eh, hablamos harto de procesos. Creo que ese hincapié que hacemos una y otra vez, más que en la obra terminada o en lo que resulta, es el proceso. En ustedes también se da. Sí, de hecho, plataforma se creó como con el fin de teníamos tanto material con la Carla que no sabíamos dónde, ya era como una acumulación de material que no sabíamos qué hacer. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos este dispositivo? Y finalmente ahí se va mostrando el proceso. Como que el Instagram que tenemos es para mostrar el proceso creativo que estamos desarrollando, y poderlo compartir a la gente que lo quiera ver. Entonces igual siento que, por ejemplo, ahora con el laboratorio también del fuego, pusimos harto hincapié en el proceso de creación. De hecho, ahí mismo hay como, eso ya igual es una hora en sí, como que es eso. No tiene por qué también tener un fin, puede ser inacabado también. No, no. Claramente, eso es como lo interesante. Sí, Eh, como varios brazos también. sí. Yo no sé si la Carla quisiera agregar algo dentro de todo. Sí, podríamos llamarla. Carla, Pero no sé, ¿cómo tendría que cortar yo y mira, después? yo no estoy haciendo nada. Aquí yo me Sí, veo sentada y estoy así en on. vamos a cortar esto un segundo Van a vamos. cortar eso un segundo y van Oye, a llamar. Y yo decir, Carla, 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 ven. oye, qué bueno y gracias por la invitación. Si es que no vuelvo, toda la teoría del universo se ha transformado en un conector de buena energía y de artistas, porque nosotros fuimos a Chachapoyas gracias a haber conocido a Yuxay en toda la teoría del universo. Y ahí también conocimos a Ronnie Camero, que es un artista visual con el que estamos muy conectados hoy en día. Entonces siento que estas instancias de conexión, de articulación y de compartir experiencias son importantes. Así que súper agradecidos de eso.
Obvio, nosotros queremos Sí. también lo mismo para todos, y en el fondo se trata de Sí. compartir siempre todo. Te dejo, Lorna, para que hablemos con la Carly. Eso. Beso. Ahora tendría que rellenar. ¿Qué podría decir como trabajo de día? Investiguen sobre cultura digital, sobre tecnocultura, y que es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde, por ejemplo, la gente no sabe ocupar las plataformas para comunicarse. Eh, Tengan cuidado con sus datos personales, averigüen sobre seguridad digital, es súper importante, estamos tan conectados y todo esto está almacenado en algún lugar. Tengan cuidado con sus datos personales y con todo lo que hacen en internet. Investiguen cultura digital y tecnocultura. Muy bien, Carla. Hola. Hola, ¿cómo están? Súper. Tú escuchaste más o menos la conversación que habíamos tenido ya con Lorna, ¿no es cierto? Sí, sí, la he seguido desde el principio. Muy bien. Me parece increíble. Oye, nunca ordenamos los trabajos en la cronología que conversamos con Lorna y más o menos tú podrías conversarnos otra vez ese cocido, como que descosemos un poquito y volvemos a coser. Sí, obvio. Bueno, un poco como siguiendo la línea de lo que conversaba la Lorna de cómo nace Plataforma Mínima, fue precisamente para levantar un pequeño formato que trabajamos con la Cami Arzola, no recuerdo muy bien el año, pero que dio en cierta forma el inicio más riguroso de este proyecto a través de una campaña de financiamiento colectivo y que también fue como un súper buen camino para abordar al momento de poder financiar esta creación en pequeño formato. Luego de eso, que nosotros ya teníamos como una pequeña historia trabajando en formato pequeño, como en nano formato o de corta duración, más vinculada a la performance, quizás no tanto como a la danza con movimiento más purista o explícito, por llamarlo de alguna forma. Luego de los pequeños formatos, comenzamos a cuestionar o a posicionar el cuerpo como un objeto de estudio desde diferentes miradas disciplinarias. Y un poco esta hibridez que se armó en cuanto a los integrantes base de Plataforma Mínima, que es Rodrigo desde el diseño editorial o diseño gráfico, la Lorna desde el cuerpo, la performance o ya más la expresión corporal, y por mi parte que yo aportaba desde la producción, dirección de arte, fotografía y gestión principalmente, nos empezó a trazar los caminos por los cuales queríamos abordar esta investigación, tanto en lo escénico, como en lo fotográfico, como en soporte audiovisual, sonoro, o incluso esta instalación que ustedes bastante hablaron hoy, de los carteles tipográficos, donde más allá de plasmar una propuesta gráfica por parte de Rodrigo, lo que principalmente abordaba era una apertura de nuestros propios cuestionamientos a la hora de plantear nuestras metodologías de trabajo. Como te decía, desde el pequeño formato fuimos saltando a estos otros formatos con miradas más transdisciplinarias, donde precisamente nos dimos cuenta que la riqueza era esa, ¿no? Como desbordar un poco una disciplina hacia otra, más allá de tener conciencia pura de la finalización de la obra o de la producción misma, sino cómo nos íbamos enriqueciendo las personas que trabajábamos en esta producción, entre comillas, como en formato de laboratorio, compartiendo saberes, intercambiándonos, estableciendo otras formas también de crear a partir desde la comunicación, no desde la competencia, que siento que también es una de las fortalezas que tiene esta nueva metodología o esta mirada más transdisciplinaria a la hora de abordar procesos creativos. Sí, yo, o sea, recalcaba también el trabajo que tenían, que en el fondo era como multisoporte, que me parece sumamente interesante porque en el fondo, claro,
llevándolo a un pensamiento un poco más, no sé si decir contemporáneo, pero a un pensamiento más hipervincular. Nadie piensa en una línea directa, digamos que nadie llega de A a B pensando. Nuestro Claro. pensamiento es proyectual, es como un erizo en el fondo, tenemos una idea, pero agarra bastantes formatos, por así decirlo. Lo que alguna producción podría ser como el merchandising o otras cosas. Aquí las ideas que tienen ustedes agarran distintos soportes y se complementan y dialogan entre ellas. Entonces, como que volvamos a situar más o menos ese formato de trabajo, porque en realidad es un proceso no lineal de pensamiento que en el fondo llega a este multisoporte, que en el fondo, si tú los vas juntando, narra una idea. Sí, pues, y la idea más allá como de comunicarnos en torno a una idea central como creativa, es como te decía yo, también trazar nuevas formas de comunicación, de diálogo, compartir metodología, aprender de uno de otras disciplinas, pero principalmente enfocado en el proceso, en cómo se va enriqueciendo, cómo vamos generando nuevas narrativas, estéticas, a partir también de este cruce. Entonces, nunca hemos tenido tanto el foco puesto como en obra, como en producción, obviamente más allá de soportes que sí la meritan, como el fotolibro, carteles, que evidentemente necesitamos como la producción final o algo ya más plástico, pero en cuanto a la investigación corporal o estética, siempre estamos como en el haciendo. Como repensando, replantearnos, jugar mucho también, o quizás apretar bien mucho la tecla esto de experimentar y experimentar, pero también con la finalidad de ir tejiendo nuevos soportes, nuevas vinculaciones. Mencionaba ya el tema como estética y creo que en cierta forma también hemos ido logrando construir una imagen asociada o asociada a los proyectos que hemos levantado como plataforma, que de repente no solamente son producciones nuestras, sino también nos interesa mucho abrir ventanas de exhibición o de circulación para otros creativos que también dialogan como con las mismas inquietudes o las temáticas o los relatos o las narrativas que nosotros hemos ido descubriendo y que hemos ido abordando durante estos 3 años y medio ya casi de plataforma mínima. Tenemos el caso, por ejemplo, de El cuerpo se convirtió en control remoto, donde se abre también esta ventana para exhibir trabajos más experimentales en torno a la videodanza, videoarte, videoperformance. El tema del fotolibro, que también recoge el trabajo creativo de artistas vinculados al arte de la visualidad, más allá de tener o no la profesión de fotógrafo o artista visual, sino que todo aquel que a través de la fotografía le interesa investigar sobre las temáticas que se plantean en las convocatorias y que ya la Lorna algo mencionó que estábamos pensando como abrir una segunda. Y más allá de, como te decía, quizás esta producción asociadas a visibilizar la obra creativa o las obras creativas de otros artistas, nos ha permitido también generar un sentido de comunidad en torno a las temáticas que nos ha permitido también mantenerla hasta el día de hoy. Por ejemplo, fotógrafos que estuvieron en el Fotolibro 1 se proyectan para esta segunda etapa como curadores o como eh, artistas que reflexionan en torno a la temática principal. Hemos tenido o hemos hecho muy buena relación con la directora del Festival de Videodanza de México, con quienes nos colaboramos todos los años. En la producción del cuerpo se convirtió en control remoto y así hemos ido generando cruces. Lo mencionaba la Lorna con Yuxey, con Ronnie, él elaborando también un proyecto personal colaborativo en Lima, a través de las tecnologías y este mismo proceso como de confinamiento, creo que ha agilizado y motivado mucho más las ansias de colaborarnos, y son precisamente las comunidades o los círculos que se han desbordado, por así decirlo, en torno a reflexiones desde un punto de vista más híbrido del arte, ¿no? Como lo que proponen ustedes, como toda la teoría del universo, y eso básicamente. Claro, ahí hay 3 puntos que son súper interesantes, que
son para mucho más largo conversar y que vamos a ir conversando a medida que se vayan desarrollando estos diálogos, que es, por ejemplo, lo interno-externo, por así decirlo, que claro, nosotros como todo el universo también tenemos mucha red hacia afuera, pero nos hemos dado cuenta que hacia adentro, hacia nuestra ciudad, igual el feedback ha ido creciendo, pero siempre fue muy pequeñito, muy mínimo en un principio. Nunca hemos igual tampoco miedo a lo poco, es bacán lo poco, así como trabajar en formato low-fi, que también es increíble. La experimentación no considera grandes presupuestos, ni grandes cosas, por así decirlo, ni grandes formatos tecnológicos. Ese era el segundo punto, y el tercer punto se me fue. Ah, sí. Era cuando ustedes, por ejemplo, ingresan Angel y Máximo a trabajar con ustedes, cómo los convocan, y de refilón también la misma pregunta que le hice a la Lorna. ¿Cómo pensáis tú o cómo ves tú que Concepción recibe estos formatos que en el fondo son, como dije otra vez, low-fi, experimentales, sin grandes definiciones o sin grandes, ¿cómo decirlo?, aspiraciones a tener como una cosa fina, bien hecha, sino que más bien es centrada en el proceso, y eso es lo que enriquece y es lo que se ve bello al final. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre Angel y Maxi, fue todo un descubrimiento, perdón, y una gran oportunidad la que se nos abrió el año pasado cuando se interesaron en hacer la práctica profesional con nosotros, estudiando ellos dirección audiovisual y multimedia, y debo decir que hoy día ya son directores audiovisuales y multimedia, porque terminaron la carrera. Y como te digo, fue súper interesante saber que también había un interés por formar parte de este grupo con una mirada como bien distinta, como decías tú, o quizás como con una relación más híbrida en torno a la creación o a la investigación, y alcanzamos a pasar, afortunadamente, antes de la pandemia, todo el verano trabajando y proponiendo y conociéndonos, obviamente, aún más desde los distintos ámbitos que cada uno abordaba. Logramos levantar algunos trabajos en conjunto, y creo que fue súper enriquecedor para todos porque si bien yo de repente abordo un poco el tema audiovisual, claro, nada se compara con dos personas eh, que se han formado durante 5 años con el manejo de la imagen principalmente, nos fueron aportando también en cuanto a soporte, en discusión, y fue un cruce bastante interesante. Ellos hasta el día de hoy siguen participando en proyectos con nosotros. De hecho, estamos en la mitad del proceso de un proyecto colaborativo con Pablo Álvarez de Arranquemos del Invierno, eh, y que también nos ha llevado a descubrir nuevas formas de hacer a través de el confinamiento, y cada uno desde lugares súper distintos físicamente. Entonces, han tenido la paciencia, las ganas, nosotros igual muy motivadas por la mirada fresca que ellos aportan como a los procesos en definitiva. Y respecto a la segunda pregunta de cómo nos perciben o cómo nos ven, me pasa que también hago ese análisis de cuánta resonancia tenemos internamente, como en la ciudad, versus la que podríamos tener a lo mejor con otros pares en otras partes, en otras ciudades o en otros países. Y es similar a la conclusión que llegan ustedes. Y eso igual está bien, porque en la medida de que exista una pequeña audiencia o un acercamiento quizás en menor escala hacia propuestas tan distintas o del área gris, como le dices tú, siento que también es una forma de ir formando audiencias o de ir formando quizás una comunidad interesada en una mirada distinta, más contemporánea, muy poco tradicionalista o muy poco tradicional, y que en definitiva tiene el foco o quizás un cambio de paradigma en las formas de producción, de creación y de difusión, además de más procesos que de obra. Y eso me parece interesante, quizás tiene un ritmo distinto, pero siento que
sea, tengo una mirada positiva en torno a lo que está sucediendo, y que principalmente ha sido instalada por el trabajo que han hecho ustedes también. No es por suar el lomo porque estamos siendo entrevistadas por ustedes, pero no se puede negar que la semilla que también han sembrado ustedes como para visibilizar el trabajo desde un prisma más experimental, como más independiente, mucho más híbrido, también responde al que exista hoy el proyecto, o ustedes como toda la teoría del universo, convocando a proyectos que responden también a esa lógica. Pero esto básicamente, y bueno, la idea de haber desarrollar como una cantidad de diálogo es porque, bueno, cuando empezamos a pensar cuántas personas podíamos entrevistar o conversar, 5 en un principio y después dando una segunda vuelta, 5 después y 5 después más, y te das dando cuenta que a través de todos los años que uno ha ido trabajando en esto, va sumándose más gente y eso es súper rico. Nosotros nos ponemos felices y creo que siempre, como dijo la Lorna, trabajar desde el cariño hacia esto y cero competencia y solamente las ganas de abrir espacios nada más. Aquí ya me están haciendo el movimiento. Movimiento guillotina. movimiento Quizá un poco para cerrar y redondear un poco lo que estabas hablando tú, el hecho, por ejemplo, de que se propongan charlas, talleres, y que lo ha abordado además toda la teoría del universo, creo que tiene relación con este crecimiento como exponencial quizás de nuevas formas o nuevos artistas o quizás colectivos que se estén atreviendo también a experimentar y siempre como quitándonos un poco esta estructura y este miedo de tener que responder a algo o tener que repetir modelos creativos para lograr cierta repercusión, sino que más bien como trabajar y crear como desde la genuidad y desde la originalidad de lo que nos mueve además, ¿no? Sí, yo creo que llamar a la gente, bueno, siempre a que se atreva a experimentar, que investigue, que vean las convocatorias que vamos publicando, no solamente las de nosotros, que por ejemplo, se me había olvidado decirlo, que estaba con la convocatoria de textos o reflexiones que sean transmedia, eso quiere decir en el formato que uno piensa, porque cuando uno piensa en imágenes, piensa en imágenes en movimiento, piensa en imágenes estáticas, piensa en un montón de formas, digamos que tratar de plasmar este pensamiento no solo en un texto, sino en un hipervínculo, lo que nosotros decimos el pensamiento hipervincular, por así decirlo, es importante y que, nunca tengan miedo, si en el fondo nada tiene que salir perfecto, tenemos que sacarnos esas lógicas de nosotros mismos. ¿Algo más que agregar, Carla, para ya ir cerrando y que me sigan mirando? Solo el productor está tocado. No, agradecerles nuevamente la posibilidad de dialogar y de conversar, porque espacios como estos también de repente son necesarios, sobre todo en un contexto donde quizás nos llama más a la reflexión, y también nos sirve, yo creo que a todos como nos invita a ordenar las ideas y finalmente a través del discurso ir relacionándonos y que nos conozcan desde otra perspectiva, invitarlos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Eso. Y eso. ¿Pero cuáles son las redes Todo el sociales? éxito perdón. Las redes Instagram, sociales. En Instagram estamos como @plataforma_mínima. Y en Facebook el fanpage es Plataforma Mínima todo junto. Y en Twitter también estamos como @p_mínima. Súper. ¿Canal de algún tipo audiovisual tienen? Tenemos, pero no lo tenemos muy poblado. Ah, ya, pero de a poco se irá nutriendo, si ya trabajan y trabajan Sí, mucho, es sí. importante porque igual pareciera que no se trabaja, pero se trabaja el doble, porque en realidad es 1000 veces hacer. Eso, y éxito en los próximos diálogos y eso, muchas gracias nuevamente por la... Nos estaremos viendo en verano en el encuentro, así que ojalá
todo mejore, como así decirlo. Se vienen meses duros, lo sabemos, se viene el invierno, aquí llueve, aquí hace frío, es húmedo, a veces tendemos a la depresión, encerrado, piensan que es un encierro de ese formato, no un encierro porque afuera está lleno de COVID, como me dijeron. Ánimo y muchas gracias, Carla, Lorna, por hablar con nosotras, nosotres y nosotros. Siempre muy agradecido y siempre esperando que sigamos participando en conjunto. Besos, le mandamos mucho cariño. Y con eso cerramos. ¿Me dejan decir bless? Estaremos conversando la próxima semana con Valentina Villarreal, sí creo, y Camila Cisca acerca de su proyecto, porque tienen muchos proyectos, que se llama Plataforma, o no, eso es el Laboratorio Auir Lab. Eso, buenas noches, descansen, no sueñen con COVID.